nuevos expertos en fogatas. Se están cocinando excelente. Sí, eso veo. Me encantan las fogatas. Sí, esto es un gusto, Ranger LB. Compartir este día, despreocupados y estando lejos de todos esos dinosaurios. Déjame decirte que esta es una tarde perfecta aquí en T-Rex Ranch. Ajá, sí lo es. ¿Podrías decir que todo es perfecto? Perfecto, simplemente perfecto. Una fogata, todo es tranquilidad, ¿no crees? Oh, no, porque nos falta una historia de fogata. Ajá. ¡Oh! Sí, es cierto, es cierto. Historias de fogata. Es una idea excelente. ¿Conoces alguna? En realidad, sí. Entonces, cuenta tu historia de fogata. Te escucho. Estoy listo para escucharte. Silencio. Presta atención. Bueno, estoy poniendo atención. En el parque había Ajá. 2 Rangers. Para mí que estás Frente. improvisando, la estás inventando. Eso Una estás fogata. haciendo. Por favor, tienes más imaginación, Entonces, mejórala. De repente, ¡un T-Rex los atacó! ¡Ay, el T-Rex! ¡Ay, no! ¿Ves? Te asusté, ¡Ay, Aaron. LB! Fue tu máquina de hologramas otra Sí. vez. Debes tener cuidado, asustarme con eso no es justo. Eso no fue una historia de fogata. Ok. Te diré algo, señor contador historias de fogata. Te escucho. Yo sí tengo una historia real que contarte. Esto te encantará. Se Sí. te va a caer el sombrero, es una buena historia. Hace algún tiempo, en el viejo oeste, había un vaquero ladrón de bancos. Espera, es la misma historia que me contaste en la fogata pasada. Sí, algo así, pero esta historia es diferente, así que escucha. Voy a decirte lo que sucedió. Esta es una gran historia. Entonces, hay un vaquero que roba un banco y acaba de lograr un atraco perfecto. Acabo de visitar el banco local. Miren lo que tengo. Me fue muy bien. Suena vacío. No hay nada ahí. Ay, qué triste. Y aquí está el gran botín. Oh, voy a tener que contarlo para ver cuánto pude robarlo. Quiero decir, cuánto me prestó el banco. Ay, no, ya están aquí. No sé cómo, pero lograron encontrarme. ¿Lo encontraron? ¿Qué hizo entonces? ¡Wow! Se le ocurrió una idea muy rápida para esconder la evidencia. Pondré esto en la caja y enterraré la caja para regresar por ella más tarde. ¡Ay, qué listo soy, sí! Me desharé de la pistola. No quiero problemas con eso. No, señor. Tal vez también debería poner esta funda ahí. Ya está. Este pañuelo rojo también. Hay que guardarlo también. Sí, señor. También voy a guardarlo en esta caja. Sí. Pondré mi fotografía favorita. Eres un hombre apuesto, qué sonrisa. Pondré esta fotografía aquí y así, si alguien se encuentra con mi caja, que no lo harán, sabrán que es mía. Pondremos el dinero ahí. Ay, parece que es mucho. Entonces, tendré que guardar solo las monedas. ¡Ay, qué botín! Y ahora podré enterrar todas estas cosas juntas. Y vendré a buscarlas más tarde cuando no haya nadie molestándome. Espera, oye. ¿Y cómo sabía dónde enterrarlo para poder encontrarlo más tarde? Bueno, la leyenda dice que tenía un pedazo de papel, por suerte para él, y dibujó un mapa para poder encontrar su tesoro. Muy listo, ¿eh? Bien, ¿con qué puedo dibujar? Ay, no tengo nada. Mire qué hay ahí. Me pregunto si ese viejo excremento de cerdo me puede servir. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, está fresca. Bueno, veamos. Entonces hay un tronco de árbol por ahí, un árbol con forma de arco, creo que es suficiente, un árbol en forma de arco, un tronco. Oh, mira, esa encantadora y gran nube justo encima de donde está la caja. El mapa está listo. Todo apunta directamente a la X. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de no perder este mapa. Espera, si dibujó un mapa, ¿dónde lo guardó para que estuviera seguro? Era inteligente.
Sabía exactamente dónde esconder el mapa y así asegurarse de encontrarlo. Soy un genio y hoy lo he demostrado. Me sorprendo. Pondré el mapa en la caja y así no lo perderé. Voy a enterrarte igual que muchos vaqueros. Nadie va a encontrar a este pequeño bebé. Ven aquí, chiquitín. Un funeral exitoso. Me voy de aquí. ¡Ay! ¡Ay, cielos! ¡Ay! ¿Entonces logró escapar? No. La ley lo atrapó y entonces lo metieron al agujero. ¿Agujero? ¿Y eso qué es? Es una cárcel. Así se le dice. Encerrado para siempre. ¡Hola! ¿Qué hago aquí? No sé cómo, pero ellos me atraparon. Oigan, créanme, soy inocente, no hice nada. Ok, Ranger LB. ¿Listo para hacer los malvaviscos? Sí, pero estos malvaviscos están muy pequeños. Es cierto. Desafortunadamente es todo lo que tenían en el supermercado. Estos son tiempos complicados. Hay que asarlos. Intenta no acercarlos demasiado. La flama está grande. Con cuidado. Entonces, ¿qué pasó con el vaquero robabancos? El sheriff lo tuvo encerrado por un tiempo y finalmente se dio cuenta de que tenía el tipo equivocado, así que lo dejó salir. Están buenos. Hasta luego, señor comisario. Me aseguraré de ser un buen muchacho. ¡Qué tontos! Se lo creyeron y no pudieron retenerme. No encontraron ninguna evidencia. Voy a ir a buscar mi botín. Ahora encontraron mi botín. ¿Dónde está el mapa? ¿Pero dónde está el mapa? ¡Ay, qué tonto! Lo puse en la caja. Ahora, ¿cómo voy a encontrar dónde puse la caja? Creo que fue aquí. ¡Ay, ay, mis uñas! Bueno, solo queda una cosa. ¡Llorar! Oye, ¿y el vaquero robabancos encontró su tesoro? No. Él excavó durante meses buscándolo y nunca lo encontró. No, eso dice la leyenda. Y nadie sabe por qué no lo encontró. Yo creo que su tesoro sigue enterrado, esperando a que alguien llegue a buscarlo y lo desentierre. ¿Qué? Ese alguien podríamos ser nosotros. ¿Qué quieres decir? No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que lo encontraremos con un detector de metales? Sí, debe tener joyas de metal o monedas de metal o su pistola. Sí, creo que podríamos intentarlo con eso, pero dudo que lo encontremos. De todos modos, yo llevo la pistola de dardos tranquilizantes. Ajá. Pero si lo encontramos, necesitaremos algo para desenterrarlo. Lo tengo. La pala. Ok, la pala funcionará. Entonces, sí. apaguemos el fuego e iremos a cavar. Ok, estamos listos. Ranger el hay que apagar la fogata. No, con agua. Eso iba a ser. Eso es. Ay, qué niño. Wow. Ok. Oye, hijo, ¿pusiste la pala en la mochila? Ok, ahí está el Dinonator. Vamos a subir. Iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Está bien. Oye, ¿dónde puse la llave? Oh, aquí está. Muy bien. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Qué fue? No lo sé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un Dilophosaurus! Lo es. Me pregunto qué está haciendo aquí. Tenemos que crear un plan para salir de aquí. ¿Por qué no manejas? Sí, pero el problema es que si empezamos a movernos, el dinosaurio se percatará del movimiento y va a escupirme ese ácido sobre mí. No quiero eso. Será igual que en la película y eso puede ser malo. Tranquilo, necesitamos otro plan. Ya sé qué hacer. En la guantera hay una bengala. Ok. Quiero que la saques con mucho cuidado, ¿ok? Con cuidado. ¿Agarro esto? Sí, eso también.
Muy bien. ¡Silencio! Calma. Aaron, por favor, tranquilo. Muy bien. Ponte el cinturón de seguridad primero. Nueve vertical. Este mítico dino responde al clicky clicky, pero vuela alto, empieza con R y termina con Y. No es el mini T-Rex volador. ¡Un raptor volador! ¡Tú no! Oye, es la Park Ranger Madison. Sí, me llaman Maddie. ¡Uy, herraduras! Lo siento. Oh, está bien, solo estaba jugando. Bueno, el Park Ranger Aaron dijo que vienes de California. Sí, mi familia no es de aquí. Los toros son mis favoritos porque son difíciles de controlar. Son divertidos. Oh, este lugar es perfecto para ti. Te tenemos un mensaje. Felicidades por convertirte en Park Ranger. Nos da gusto tenerte aquí. Asegúrate de portar tu lanzadardos tranquilizador y también te deseo buena suerte cuidando el Parque B. Eso fue muy interesante. ¡Qué mensaje tan fino! ¡Gracias! ¡Claro! Vayamos a darle de comer a los dinos. Sígueme. ¡Stegosaurus! ¡Toma esto! ¡Oh, no! Espera, a los dinosaurios no les gusta que les lances cosas, les molesta mucho que lo hagas. Oh, ¿en serio? En la granja les gusta jugar con la comida. Es como un juego. Sí, no. Debes dejarla despacio en el suelo, así. Mira. ¡Au! ¡Te lo agradezco, Roca! ¡Oh, mis dedos! ¡Mis dedos! Ese golpe es doloroso. ¡Au! ¡Mira eso! ¡Está comiendo! Muy bien, lo haré aburrido y con calma. Oye, ¿sabes qué? Sigue con esto y yo iré a descansar mi pie por un rato. ¡Au! ¿Qué? ¿Cómo es que el Giganotosaurus se sigue escapando? Tal vez la cerca láser es muy baja. ¿O es una broma? Como sea, debemos devolverlo a su prado. Oh, sí, con esto. Con él transporta dinos. Oye, ¿puedo hacerlo, por favor? Ok, pero ten cuidado. Sí. ¡No tan cerca, Maddie! No me asustas, rebelde dino panza amarilla. Ok, puse la cerca láser más alta. Ok, andando. Bien hecho. Gracias. Ven. Au. Oh, qué bueno que el día casi termina. Santas granjas, olvidé los baldes. Voy a ir por ellos. ¿De quién es este reloj? Oh, maga inventora. Debió dejarlo una de las miles de veces que se ha colado al parque. Me pregunto qué hará. Nueve vertical. Este mítico dino responde al clicky clicky, pero vuela alto, empieza con R y termina con Y. No es el mini T-Rex volador. Es un raptor volador. ¡Tú no! Oye, esto ya lo hice. El día se está repitiendo. ¡Ah! ¡El reloj debió regresarlo! ¡Qué interesante! Soy Madison. Me llaman Maddie. ¡No, espera! Herraduras. Lo siento mucho. Está bien. Ten, mira este mensaje.
¡Felicidades por convertirte en Park Ranger! Nos da gusto tenerte. Qué raro. Asegúrate de portar tu Este reloj lanzadardos debe volver el tiempo transportador y atrás. También te deseo ¿Tengo que buena repetir suerte todo cuidando el día parque otra Ben. vez? Oh. Eso fue interesante. ¡Qué mensaje tan fino! ¡Gracias! Claro. Vayamos a darle de comer a los dinos. Ok. Stegosaurus, toma esto. Oh, no, no la lances. No les gusta. Debes dejar esto en el suelo así. No golpeé mi pie como antes. Sí. Mira eso, está comiendo. Muy bien, lo haré aburrido y con calma. Un momento. Espera, Maddie. Ahora es cuando se escapa el Giganotosaurus. ¡Sí! ¡Te derroté! No olvides el balde. Qué bueno que el día casi termina. Vuela alto, empieza con R y termina en... ¡Ah! ¡Dinosaurios! ¡El día se volvió a regresar! Es un raptor volador. ¡Tú no! Sí, ya lo sé. Tú eres Madison. Sí, me llaman Maddie. Herraduras, lo siento mucho. Está bien. Ten, alimenta a los herbívoros. No la lances, ponla en el suelo. No olvides el balde. Ok. Suficiente. Traeré a la maga inventora para que arregle el reloj o voy a repetir este día una y otra vez por siempre. ¿Cómo contacto a Olivia? De hecho, juraría que nos está espiando. Hablaré por las cámaras de seguridad. Maga inventora, sé que nos estás espiando. Hola, Park Ranger, soy... ¿Qué sucede? Pues tengo tu reloj que vuelve el tiempo y ahora repito el mismo día una y otra vez. ¿Mi reloj? ¿Con qué ahí fue a dar? Llevaba días buscándolo. Se está repitiendo el mismo día. ¿Por qué inventarías esto? Trataba de inventar el viaje en el tiempo, solo que todavía no sé. Dame un respiro, tengo 12 años. Ok, te lo voy a regresar solo si vienes aquí y me ayudas a descubrir cómo detenerlo. Ok, trato. Cambio y fuera. Ajá, tal vez esto ayude. ¡No, no lo presiones! Empieza con R y termina en... No, otra vez. Un raptor volador. ¡Tú no! Hola, Maddie. ¡Wow! ¿Cómo sabes mi apodo? Gusto en conocerte. Herraduras, lo siento mucho. Ten, alimenta a los herbívoros. No la lances, no olvides el balde. Ok. Escucha, ¿qué acaba de pasar? Estaba ya contigo y el reloj y... ¿Por qué estoy aquí? Presionaste el botón. Es lo que ha hecho que se regrese el tiempo. ¿No sabes cómo funciona tu propio invento? No, no tuve tiempo de probarlo porque lo perdí. Bueno, ahora también repites el día porque tú presionaste el botón. ¿Maddie? Maddie no sabe que este día ya pasó porque ella no fue la que presionó el botón. Ahora, aunque no presionemos el botón, todo el día se reiniciará a las 4:30 p.m. a menos de que nosotras lo arreglemos. Y si no, me voy a volver loca. Viviremos este día una y otra vez.
Ok, ya voy. Maga Inventora se retira. Ok, creo que ya casi lo tengo. No lo tengo. En definitiva, no lo tengo. ¡Oh, no! Son las 4:29. El tiempo se revertirá muy pronto. ¡Haz algo! ¿Yo por qué? Tú haz algo. Tú empezaste esto. ¡Tú lo inventaste! Ok, pero no sé qué hacer. ¡Rápido! ¡Quedan unos pocos segundos! Oigan, ¿qué les pasa? Empieza con R y termina... ¡Ah! ¡Por favor! ¡Un raptor! ¡Es un raptor volador! ¡Tú no! Hola, Maddie. ¡Wow! ¿Cómo sabes mi apodo? Gusto en conocerte. Herraduras, lo siento mucho. Estaremos atrapadas en este bucle por siempre. La Maga Inventora fracasó. No voy a encontrar a mi mini T-Rex volador. Oigan, ¿qué les pasa? Odio esta cosa. Bueno, me desharé de él por ti. Son las 4:31. El hechizo del tiempo se rompió. ¡Se deshizo! ¡Se rompió! ¡No lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Oh, sí! Ajá. ¡Oh, ¿Oh, sí! sí? ¡Nos salvamos! Ajá. ¡Ay, no! ¡Olvidamos al Giganotosaurus! Sí, das mucho miedo. Gracias por el almuerzo, Zoe. ¡Claro! Pensé que sería divertido un pequeño picnic. Con aderezo T-Rex Ranch también. Perfección de Park Rangers. Oh. Pues nuestro dinochequeo de hace rato no nos salió perfecto. Olvidamos a los dimetrodones. Son problemáticos, se escabullen y salen de la nada. Oh, entonces iremos juntas. Oye, este lanzador está atascado. Y este también. ¡Qué extraño! ¿Qué les habrá pasado? Les traje mala suerte. ¿Qué tal si te quedas aquí arreglándolos, Naomi? Y nosotras vamos por las vacas. Ajá, llamo las vacas y el ganado. Los dimetrodones no son como vacas. Sí, pero no son más grandes que las vacas de mi granja. Son mucho más listos. No hay que separarnos. Se escabullen y de pronto reaparecen. Por si acaso trae bocadillos de carne. ¿Qué cosas? Ok, ahí hay 3 dimetrodones, pero nos faltan 3 más. No te alejes de mí, pero sí de ellos. Veamos. Mira, ahí hay otro. ¡Qué bien! Pero cerca de los herbívoros. Está bien, la cerca láser está activa. Si intenta cruzar, un pequeño chispazo los mantendrá lejos. O mejor lo muevo así como el ganado en mi granja. Mira esto. No, Maddie, no. Tenemos 4 dimetrodones, ahora nos faltan 2 más. Iré a ayudarla. Parece que ya los encontré. ¡Hola! Por aquí, Dimetrodon. Esto funciona con las vacas. ¡Ja! ¿Ves? Pan comido. Se mueve. ¿Cómo te
te moviste tan rápido? Sí que eres sigiloso. ¿Por qué no te mueves? ¿Qué tal esto? Siempre funciona con las vacas. ¿No? ¿O quieres bocadillos de carne? Aquí tienes. ¿No? ¿Prefieres un sabor más fuerte? ¿Cómo arreglaré esto? ¡No funciona! ¡Ya está! Oye, ¿por qué regresó? ¡Oh, no! ¿Ahora están en modo boomerang? ¡Ah! ¡Sí está en modo boomerang! ¡Oh, casi no siento el brazo! No eran dardos súper tranquilizadores. Mejor arreglo esto. ¡Ahora! ¡Lindos carnívoros! ¿Tienen hambre? Les tengo ricos bocadillos. Tengan. Coman, es un dino picnic. Pues no funcionó. Ok, no tienen hambre. Está bien. Lindos dimetrodones. Ok. Si no quieren, no me voy. ¿Se divierten? ¡No funciona! Tal vez el Park Ranger Aaron sepa qué hacer. Aquí el Park Ranger Aaron. Hola, Park Ranger. Tenemos problemas con los lanzadardos. Se atascaron y están en modo boomerang. Nada de lo que hago funciona. No, eso no está bien. Te enviaré algo que podría ayudarte. Ok, perfecto. Gracias, Park Ranger. ¿Un destornillador? ¿Solo eso? Se fue. Park Ranger Maddie, ¿dónde estás? Te necesito. 2 dimetrodones me rodearon y no se ven contentos. Los bocadillos fallaron. ¿Me copias? Sí, te copio. Voy para allá. Eso es. Sí, eres bueno escondiéndote. ¿Qué tal este juego? ¿Quieres embestir como los toros? También lo sé hacer. ¡Ah! ¡No tienes espíritu deportivo! ¡Ah! Oye. No se acerquen. Los puedo tocar desde aquí. ¡Ah! ¡Fin del picnic! Sí. Creo que eso funcionó. ¡Sí! Uno arreglado y falta otro. ¡Vienen detrás de mí! ¡Corre! ¡Ah! Trajiste el transportadinos, ¿verdad? ¡No! Creo que se fueron. Ya no los veo. ¡Oh, ahí están! ¡Salgan! ¿O qué? ¿Son unos bebés? ¡Peleen como los dinos que son! ¡No, Maddie! ¡No queremos enfrentarlos! ¡No tenemos nuestros artefactos! ¿Recuerdas? ¡Oh! ¡Corre! No. Por aquí. No. Por allá.
miedo. Sí, mucho miedo. Ok, salgamos de aquí antes de que vengan. Debimos asegurarnos que no estaban. ¡Oh, no! ¡Estamos acorraladas! ¡No podemos escapar! Dime cómo no volvernos sino comida. ¿Jugamos a desaparecer? Ay, creo que no. ¡Váyase, váyase, váyase! ¡Déjenos solas! ¡Ey! ¡Dejen a mis amigas en paz! ¡A su habitación! ¡Hoy les toca dormir temprano! Es una broma. Fue increíble, Naomi. Sí, gracias por la ayuda. De nada. Por fin logré arreglar estas cosas. Sí. Eso funcionó. Salgamos de aquí antes de que vuelvan. Me pregunto si los dardos funcionarán en vacas. Probaremos luego. Vamos. Ese dinochequeo fue intenso. Lo siento, Park Ranger Zoe. Tenías razón. Los dinosaurios no son como las vacas. Debí escucharte. Está bien. Todos aprendemos. Y ahora sabemos que los dinosaurios no son como otros animales. Sí, pero no me suele ir mal con los animales. Oye, ¿no te fue tan mal? Tú eres nueva. ¿Siempre supiste cuidar al ganado? Apuesto que también aprendiste sobre la marcha. Es cierto, no sabía. Y ahora soy buena en eso. ¿Ves? Toma un poco de tiempo antes de ser bueno en algo. Sí, yo cometí muchos errores cuando comencé. Todos lo hicimos, incluso ahora. Hay muchos desastres. Es parte de ser Park Ranger. Pero lo superamos en equipo. Y con los artefactos. ¡Ah! Hay que registrar lo que aprendimos. Haz los honores. Ok. Registro de misión 624. No usar trucos de otros animales. Los dinosaurios se comportan muy diferentes. Oh, en especial los dimetrodones. Sí, son muy sigilosos. Se aparecen en cualquier lugar así. Así como... Así. Eres muy buena imitando animales. Oye, todavía hay que alimentar a los demás dinosaurios. Yo alimento a los herbívoros. Claro que sí. 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 Esperen.